Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, otra vez Pastrana y Uribe hablan de fraude electoral y rechazan los resultados del 13 de marzo. Un frondoso roscograma familiar en cargos públicos tiene el presidente de la Corte Suprema. Una procuradora nombrada por Margarita Cabello la menciona a ella y al ministro de Justicia como sus referencias personales. Abogado de Simón Trinidad dice que denunció al fiscal general de Estados Unidos por impedir su declaración ante la JEP. Y en confidenciales de campaña, el almuerzo de alto vuelo social de Federico Gutiérrez y el puesto que anda buscando Duque para cuando sea expresidente. Y en los deportes, Mauricio Posada. Mónica, Higuita no dio tregua. El colombiano del Bora ganó la Vuelta a Cataluña, fue el mejor escalador y se alzó con el título de los jóvenes. Ante Venezuela, Colombia busca repetir la presentación del pasado jueves. El equipo viaja este lunes a Puerto Ordaz. Y tras vencer al Cortuluá, el campeón de la liga, el Deportivo Cali, salió del fondo de la tabla. Aquí está, esta es la imagen del día, el cráter a centímetros del CAI del barrio Arborizadora Alta, al suroriente de Bogotá, que produjo la explosión del mismo artefacto que dejó sin vida a un niño, en muerte cerebral a otro y al menos 33 heridos anoche, 6 de los cuales siguen recibiendo atención médica hoy. El ataque terrorista produjo también destrozos en 2 colegios públicos, un centro comunitario y al menos 144 viviendas, en las cuales fueron heridos los niños. De esa historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, Yo Soy la Red Independiente presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches, queridos miembros de Yo Soy la Red Independiente. Hace una semana recibimos el 13º India Catalina como mejor noticiero nacional. Muchas gracias por su confianza en nuestro trabajo. Lo seguiremos haciendo sin descanso por el derecho a la verdad que todos tenemos. Para que nuestro trabajo se fortalezca en 2022, pueden hacer sus donaciones aquí, en baki.co/inclinada la Red Independiente. Y para agradecer su generosidad hasta terminar el mes, por cada 50 donaciones recibidas, seguiremos regalando una magnífica sombrilla de la verdad a uno de nuestros backers. Muchas gracias por elegir la independencia. Y empezamos. Un artefacto explosivo puesto a metros de un CAI en la localidad de Ciudad Bolívar, al suroriente de Bogotá, dejó un niño de 12 años muerto, una menor de 5 en grave estado de salud y alrededor de 30 heridos. Camilo Galán. Mónica, este es el segundo atentado terrorista en Bogotá en menos de 3 semanas, ambos en Ciudad Bolívar. El blanco es la policía, pero casi todas las víctimas son civiles. En menos de 3 semanas, la rutina de los habitantes de la localidad Ciudad Bolívar de Bogotá fue alterada por atentados contra la fuerza pública del sector. La primera vez el estallido cerca de la estación de policía no fue tan devastadora, pero anoche la explosión fue mayor. Dejó a un niño muerto, más de 30 heridos, además de enormes daños materiales. Punto de las 7 fue cuando sentimos el estruendazo, que las tejas de la casa subieron hacia arriba y cayó a tierra y de todo. Cuando en un momento, ¡pah! Pues yo pensé que era mi casa, que me le habían colocado alguna bomba o bueno, porque eso no fue dentro de la casa. En ese momento todo era confusión. Algunos residentes lograron grabar lo que ocurría después de la detonación. Vean, muchachos. Los daños que dejó el artefacto dentro de las instalaciones del CAI Arborizadora Alta se vieron con más claridad hoy. Este es el cráter que dejó la onda explosiva que casi acaba con la unidad, en donde hoy continuaban con la recolección de evidencias. Las primeras imágenes e investigaciones que ha adelantado nuestra policía indican que quien puso ese artefacto y lo detonó a sabiendas de todo el entorno en el que estaba, viendo que había comunidad, que había familias, que había niños, con la plena conciencia, conocimiento e intención de hacerles daño. Habitantes del sector, en medio del temor, iniciaron con la recolección de escombros, en su mayoría vidrios rotos de ventanas y otros daños que causó la onda. La estructura de allá se golpeó, la de allá también, vea, la teja se hundió hacia arriba. La otra pieza también la levantó toda, se cayeron las repisas. Aunque la presencia de las autoridades les da confianza por el momento. La gente tiene mucha incertidumbre de lo que acaba de pasar. O sea, están pendientes de que, ay, qué miedo que nos vengan a poner otro atentado así. Con el pánico, con el miedo, pero pues de todos modos
toca seguir porque ¿qué más podemos hacer? Por ahora, en este punto del sur de la ciudad van a permanecer las entidades de la administración distrital atendiendo a todos los habitantes que resultaron afectados, además de un CAI móvil y 160 policías adicionales a los que ya trabajan en la localidad de Ciudad Bolívar. La primera víctima del estallido fue un niño de 12 años que estaba a escasos metros en el momento de la detonación. Otra pequeña de 5 años tiene muerte cerebral y la treintena de heridos son civiles. Horas antes del atentado, una cámara de Noticias 1 grabó sobre el mediodía en el puente peatonal de la avenida Boyacá con calle 37B esta pancarta con un extraño mensaje. Comandante Jorge Briceño, 26 de marzo, Día Internacional de los Pueblos a la Rebelión Armada. Desde el Catatumbo, las y los guerrilleros del bloque Magdalena Medio de las FARC seguimos en pie de lucha contra el opresor. Frente 33, Mariscal Antonio José de Sucre. Poco después, el mensaje ya no estaba desplegado. Al parecer, agentes de civil lo habían recogido. Lo que dice ese aviso coincide con las primeras hipótesis de las autoridades sobre la presunta responsabilidad de las disidencias de las FARC en el acto terrorista. Esta persona deja la maleta con los explosivos, posteriormente se aleja, pero él necesita una visual para poder activar este artefacto. Aunque las investigaciones continúan, el demencial ataque que sufrió ayer no solo el CAI de Arborizadora Alta, sino la comunidad civil que vive alrededor, deja como resultado a un niño de 12 años muerto, una menor de 5 en estado crítico de salud y más de 30 heridos. Así relató los hechos Gustavo Parra, un sastre del sector, quien vio por última vez al niño víctima después de que éste le dejara unas prendas para arreglar. Siempre venía, dejaba el trabajito, que lo mandaba la mamá, que nos entregaba el trabajo, y lógico, él se devolvía para su casa. El niño recibió casi de frente el impacto y volvió hasta la reja del negocio a pedirle ayuda a Gustavo. Cuando él ya como que se desgonzó, entonces fue cuando yo pude abrir la reja, lo tomé en mis brazos y le hablaba, ya viene su mamá, espere, tranquilito, relaje, tranquilito, ya viene su mamá. El menor fue conducido a la clínica donde posteriormente perdió la vida. Muy duro, muy injusto que hagan esto con la comunidad civil, siendo que nosotros no tenemos nada que ver en nada. Nosotros somos simples trabajadores. Y agradece que esté vivo de milagro, pues entró a su negocio para recibirle el paquete al menor. Yo acabo de entrar a mi local cuando vino el niño, lo estaba atendiendo y fue el bombazo. Otra menor de edad, una niña de 5 años, se encuentra en la clínica de Meissen con muerte cerebral. Otros 16 continúan recuperándose satisfactoriamente, mientras que el patrullero Joan Camilo Moreno, quien se encontraba dentro del CAI al momento de la explosión, sufrió un trauma auditivo y se encuentra en el Hospital Central de la Policía. El hijo del hombre que fue proclamado presidente de Colombia luego de que el presidente mandara a dormir a los colombianos y suspender el conteo de votos hace 52 años, se ha convertido en denunciante de un supuesto fraude en las elecciones pasadas. Eduardo López Júcar. Mónica, el presidente Duque dijo hoy en una entrevista que no hubo fraude, pero su jefe político dice que el grueso de las inconsistencias quedó sin clarificar, mientras Andrés Pastrana persiste en hablar de fraude y limpieza en las elecciones. Por segundo fin de semana consecutivo, los expresidentes Uribe y Pastrana pusieron en duda el resultado de las elecciones del pasado 13 de marzo. Esta vez, por cuenta de la entrevista que hoy el diario El Tiempo le publicó al presidente Iván Duque y por las afirmaciones que este hizo. El gobierno nacional nunca ha hablado de fraude. El gobierno siempre ha dicho que nosotros tenemos un sistema electoral confiable. Obviamente lamentamos esta situación que se presentó con estos errores protuberantes. El primero en responder a la afirmación del jefe de Estado en su cuenta de Twitter fue Pastrana, quien lo fustigó por no haber presionado el reconteo general de votos y a cambio le exigió una auditoría externa. No se equivoque, señor presidente, el fraude fue protuberante. Cumpla con el deber de garantizar el derecho fundamental a una elección limpia. Ordene sin temores una auditoría forense. Por su parte, el expresidente Uribe insistió en que aún hay inconsistencia por aclarar. Hasta hoy su partido, el Centro Democrático, pierde 6 escaños en el Senado respecto de los que logró en 2018. Nuestros delegados en escrutinios informan, nos han atendido algunas reclamaciones, otras van al Consejo Electoral.
muchas anomalías no alcanzamos a detectarlas, pero el grueso de la inconsistencia se quedó sin clarificar porque no abrieron las mesas. Los trinos de los expresidentes Uribe y Pastrana habrían producido la reacción de la Casa de Nariño, de acuerdo con el segundo trino que publicó el exmandatario conservador. El ministro del Interior me pidió cita para hablar sobre fraude electoral. Le expresé que el presidente que juró ante los colombianos y su gobierno no se pueden quedar de brazos cruzados ante el burdo atentado contra nuestro sistema democrático. Por el sentido del mensaje, da la impresión de que Pastrana no aceptará la visita del ministro Palacios, ante lo que calificó como atentado contra el sistema democrático. Tenemos preocupación. Paradójicamente, esta situación de rechazo a los resultados de las elecciones no se presentaba en el país desde hace 52 años, cuando en la noche del 19 de abril de 1970 los resultados favorecían al candidato presidencial de la NAPO, general Gustavo Rojas Pinilla. El presidente del momento, Carlos Lleras Restrepo, decretó el toque de queda y suspendió el conteo de votos. Al día siguiente, el ganador ya no era Rojas, sino Misael Pastrana Borrero, padre de Andrés Pastrana, el quejoso de hoy. Desde que el Contralor actual asumió la Contraloría y la Procuraduría, los familiares del actual presidente de la Corte Suprema están en puestos de poder en esas entidades. El magistrado sostiene que ellos han conseguido sus cargos por méritos y gestión propia. Juliana Ramírez. Mónica, el doctor Quirós Monsalvo nos dijo que sus familiares tenían estos cargos antes inclusive de que él fuera magistrado, pero al comparar las fechas encontramos que sus hermanos y cuñados fueron nombrados por sus actuales jefes del Ministerio Público y del Ente de Control Presupuestal y otras entidades durante esto. Haroldo Wilson Quirós Monsalvo es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, la más alta corte en materia penal, civil y laboral. Por ser la cabeza de la rama judicial, su independencia respecto a todos los poderes debe estar garantizada. Y tiene la complejidad infinita de la vida. El magistrado Haroldo Quirós llegó en 2016 a la Sala Civil de la Corte Suprema, cuando la procuradora Margarita Cabello también era togada. Le doy la palabra al doctor Haroldo para que siga con su orientación. El magistrado Quirós Monsalvo tiene 6 hermanos: Carolina María, Aníbal, Patricia, Pastora, María Lourdes y Ana. Todos, incluso las parejas de algunos de ellos, tienen cargos en las otras ramas del Estado: Procuraduría, Contraloría, Fiscalía y entidades públicas del Ejecutivo, tanto del orden nacional como regional. Carolina María Quirós Monsalvo es Procuradora Judicial 2. Fue nombrada por Margarita Cabello con un sueldo cercano a los 30 millones de pesos. Cabello también nombró al esposo de Carolina María, Wilson Giovanni Ramírez, cuñado del presidente de la Corte, como asesor grado 24 en la misma Procuraduría. Su salario es 10.083.007 pesos. Aníbal Quirós Monsalvo llegó como asesor del despacho del Contralor Carlos Felipe Córdoba en 2019 y un año después, en el 2020, fue ascendido al cargo de Contralor Delegado para la unidad de regalías. Su salario es cercano a 24 millones de pesos. Este hermano del presidente de la Corte Suprema está entre los 20 preseleccionados para reemplazar al propio Córdoba como Contralor General. La esposa de Aníbal Quirós, Ani Lorena Báquiro, y cuñada del presidente de la Corte, recibió el puesto de asesora grado 25 en la Procuraduría de Cabello con un salario de 11,5 millones de pesos. Patricia Leonor Quirós Monsalvo es asistente del fiscal 2 en la Dirección Especializada contra las Violaciones de Derechos Humanos. Pastora Dolores Quirós Monsalvo es funcionaria del INVIAS. Ana Quirós Monsalvo trabaja para la Unidad de Víctimas del Gobierno Nacional y María Lourdes en la Secretaría de Educación de la Gobernación del Cesar. Noticias 1 consultó al presidente de la Corte Suprema sobre los nombramientos de sus 6 hermanos y 2 cuñados en cargos públicos. Mis parientes en segunda línea de consanguinidad se encuentran laborando en los cargos a los que libremente aspiraron en el desarrollo de su autodeterminación profesional, preparación y experiencia. Sus nombramientos y experiencia obedecen a ellos y a sus nominadores, situación que me resulta ajena. El presidente de la Corte contestó que la mayoría de estos nombramientos ocurrieron antes de que él se posicionara en la Corte Suprema de Justicia. Los nombramientos a los que se refiere mayoritariamente han sido previstos a mi designación como magistrado de la Corte Suprema de Justicia y a la presidencia de esta corporación. Encontramos que eso no es exacto, al menos en los nombramientos de sus hermanos y cuñados en la Procuraduría y Contraloría. La familia del presidente de la Corte es cercana al clan Génico, que ha tenido múltiples problemas con la justicia y procesos en la Corte. En redes sociales, su hermana Pastora llama primo a Luis Alfredo Monsalvo Génico, gobernador suspendido del Cesar por presuntas irregularidades con el PAE.
Las amenazas contra la autoproclamada fiscal de hierro Claudia Carrasquilla no provinieron de una organización criminal, sino de la creatividad de la unidad de bandas criminales de la Fiscalía, que resolvió inventarlas para subir la popularidad de ella. Enrique Tapias. Mónica, así lo explicó el testigo, mejor dicho, un personaje que aceptó haber montado testimonios falsos por instrucciones de la Fiscalía durante años y que luego de confesar sus falsedades le prometió a la Fiscalía deshacer las mentiras por las que le pagaron. Yo me cansé de todas estas cosas, de tener gente pues privada de la libertad que en realidad pues yo no conocía sus actividades ni quiénes eran, y pues yo estoy dispuesto a asumir las consecuencias. Después de estas declaraciones a Noticias 1, el confeso falso testigo Henry Cifuentes le contó a la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia el pasado 11 de marzo que 2 fiscales contra el crimen organizado en Medellín se encargaban de conseguir falsos testigos para la unidad contra bandas criminales que dirigía en su momento Claudia Carrasquilla. Tenemos a Daniel Alexander Tapias Ocampos, tenemos a Andrés Mauricio Cabrera. Ellos fueron fiscales 70 y 71. Hoy día son fiscales seccionales de la Unidad contra el Crimen Organizado, uno en el norte de Santander y otro en el departamento del Chocó. Según el defensor de derechos humanos, la Unidad contra el Crimen Organizado entregaba información falsa a los medios de comunicación, como la supuesta amenaza del Clan del Golfo contra la fiscal Claudia Carrasquilla, por la que habrían ofrecido 500 millones de pesos por su muerte. Fueron como 500 millones de pesos más o menos, y pidieron la orden al jefe máximo acá en Colombia, que es alias Otoniel, y él lo que dijo fue, pues, el que sea capaz de matarla, que la mate. Sin embargo, Henry Cifuentes confesó que fue él quien suministró la falsa información por solicitud de la misma Fiscalía, y así se lo hizo saber a las autoridades a través de su abogado. Se dejó claro, además, que la información que circuló en su momento sobre el presunto plan para asesinar a la exdirectora nacional contra el crimen organizado, la señora Claudia Carrasquilla, es falso. De acuerdo con el abogado, la estrategia de Claudia Carrasquilla y la Unidad contra el Crimen Organizado era generar publicidad y así ganar popularidad. Es absolutamente reprochable que 2 funcionarios, como fueron en su momento la doctora Claudia Carrasquilla y Federico Gutiérrez, utilicen esta falsa información para obtener un mayor reconocimiento y popularidad. Luego de sus declaraciones ante la justicia, el confeso falso testigo Henry Giovanni Cifuentes fue acogido en el programa de protección de testigos de la Fiscalía, pero su abogado, pese a las amenazas en su contra, aún no cuenta con protección. A través del renunciado fiscal Néstor Humberto Martínez, el empresario de las basuras Alberto Ríos consiguió que la fiscal que iba a imputar a su hijo, porque siendo concejal discutió en el recinto un negocio de su familia, fuera trasladada a Putumayo. En el departamento del Putumayo hablamos con resultados. El fiscal general Francisco Barbosa ordenó el traslado de una fiscal seccional de Bogotá a Putumayo, luego de que ella hubiera radicado una imputación de cargos a 3 miembros de la familia Ríos, que controla los servicios públicos de varias ciudades del país. Daniel Coronel, en su columna de hoy, dice que la fiscal seccional Angélica María Monsalve citó a un hijo y 2 hermanos de Alberto Ríos Velilla, el empresario de servicios públicos, propietario de las compañías Servigenerales y Aseo Capital y accionista de Ener Pereira y Ener Tolima, conocido por su cercanía con círculos periodísticos de Bogotá. Coronel señala que la fiscal citará a 2 hermanos del empresario y a Felipe Ríos, uno de sus hijos, por el delito de violación del régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades por haber obtenido ante una empresa del distrito una concesión para el recaudo del sistema Transmilenio, mientras uno de los hoy investigados, Felipe Ríos, fungía como concejal. El excabildante en varias sesiones trató el tema Transmilenio y sus recursos económicos, lo que lo habría llevado a cometer el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Los familiares Ríos han dicho que no tienen relación alguna con la compañía de recaudos para Transmilenio mencionada en la investigación. Sin embargo, la fiscal Monsalve cree que cuenta con elementos suficientes para continuar sus pesquisas en contra de los familiares del empresario Ríos, que cuenta con relación cercana con el exfiscal general
Néstor Humberto Martínez. Antes de que yo hubiera llegado, lo estaba investigando. En su columna, Coronel mencionó que a la fiscal Monsalve le llegaron mensajes de Néstor Humberto Martínez para darle reversa a su decisión de acusar a los Ríos. En conversación con el periodista Coronel, el exfiscal general Néstor Humberto Martínez admitió que habló con el empresario. Contó que hace unos días lo buscó Alberto Ríos para decirle: necesito que me haga un favor. Una fulanita fiscal está imputando a mi hijo y a mis hermanos. Esa fiscal debe tener un móvil político. Y me enteré de que usted la había nombrado. ¿Empezamos o...? Entonces Martínez le reveló que la nombró a petición del rector de la Universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera. El empresario Ríos le dijo al exfiscal Martínez que quería hablar con el rector para que la fiscal suspendiera el proceso. Una semana después, ella fue notificada de su traslado al Putumayo. Un procurador judicial ante la JEP, a quien la procuradora Cabello Blanco declaró insubsistente, denunció a la jefe del Ministerio Público por abuso de poder, pues no solamente no probó que él era mal funcionario, sino que puso en su lugar a una persona que solo tiene el título de abogada. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, el declarado insubsistente es doctor en Derecho y ha ejercido como procurador durante varios años, y en denuncia contra Cabello Blanco sostiene que su salida fue un abuso de poder de ella. La Procuradora General Margarita Cabello, quien tuvo el 24 de diciembre del año pasado la aprobación del Congreso para la creación de 1.200 cargos en la Procuraduría, prescindió a funcionarios y en su lugar nombró a personas con sueldos millonarios. Es el caso de Viviana Escobar Jaramillo, nacida en Barranquilla, que en su hoja de vida describe a Margarita Cabello como su referencia personal. Llegó a la Procuraduría a ocupar el cargo de Procuradora Judicial 2. Seré la vocera de las mujeres en esta coyuntura. En ese cargo, con un sueldo de más de 20 millones de pesos, era ocupado por Gonzalo Eduardo Reyes, quien presentó una demanda de nulidad contra el decreto que lo declaró insubsistente, al considerar que su experiencia académica y laboral no fue tenida en cuenta. Declarar insubsistente el nombramiento de Gonzalo Eduardo Reyes Torres en el cargo de Procurador Judicial 2 de la Procuraduría delegada con funciones de intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz. Según el demandante, su experiencia y estudios está por encima del perfil de su reemplazo. Viviana Escobar Jaramillo solo tiene en su hoja de vida de estudios básicos en Derecho y las referencias personales de Margarita Cabello y el ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orjuela. Para el demandante, la procuradora Cabello abusó de su poder. El ejercicio del poder está más que desviado, pues se evidencia en aquellos eventos en los que la administración, al utilizar sus poderes, actúa pretendiendo alcanzar un fin diverso al que en derecho corresponde. Esta semana la Procuraduría citó audiencia de conciliación para determinar si ese nombramiento fue irregular. Según le explicaron a su jefe, los encargados de mantener tras las rejas al hoy prófugo alias Matamba, es más difícil entrar a un almacén de cadena que contrabando a la cárcel La Picota. Víctor Ballestas. Mónica, conseguimos una grabación de la reunión del director encargado del penal con su guardia. Le dijeron que las prostitutas entraban disfrazadas de guardianas, que los presos manejaban las llaves y candados y que habían cogido la sala de audiencias virtuales como motel. Noticias 1 tiene en su poder 2 horas de grabaciones de audio de una reunión que se realizó la mañana del miércoles 16 de marzo en la cárcel La Picota, un día antes de la fuga de alias Matamba. El contenido de esa reunión habría acelerado la huida del narco paramilitar y deja al descubierto el nivel de corrupción que hay en ese penal. Vamos a empezar a organizar la casa. Tenemos que blindarnos. Quien habla es el suspendido director encargado de La Picota, mayor Juan Javier Papa Gordillo, quien lideró la reunión con sus subalternos para conocer las irregularidades que se estaban presentando y empezar a corregirlas. Papa Gordillo llevaba apenas una semana en el penal. Las volvieron un motel. Entonces se encuentran colchonetas, colchones ortopédicos y todo dentro de las salas de audiencia virtual. Lo peor, trago, botellas de trago. Y las revelaciones fueron subiendo de tono con cada intervención de los oficiales. La entrada de licor es por la granja. La entrada de la droga es por detrás, por el barrio. Según manifestaron los funcionarios de La Picota, los internos tienen el poder. Son los primeros en enterarse de lo que se dice en estas reuniones supuestamente reservadas y manejan las llaves de las celdas y otros espacios. Hemos encontrado candados que los están manejando los internos. Los funcionarios del IMPEC reconocieron haber perdido el control del manejo de la seguridad de ingreso y salida de personas y de elementos prohibidos.
Nos entraron un nevecón, un congelador de 2 metros de largo por 1,5 de alto. La revelación sobre el desorden administrativo y laboral es escandalosa. Según aceptan, diariamente más de 70 funcionarios no van a trabajar, pero tienen entrada libre señoras de servicios nocturnos. Están entrando mujeres disfrazadas de guardianas a medianoche. Las comparaciones, aunque chistosas, deberían producir un remesón institucional. Es más difícil entrar a Coca-Cola. Sí, entrar al éxito. Esta conversación, conocida al parecer por el fugitivo Matamba del Clan del Golfo, que ya tiene circular roja de Interpol, habría precipitado su vida porque los controles se iban a implementar rápidamente. Colombia no entró en la lista de mejores países para los expatriados, pero el estudio dice que aquí sí pueden encontrar amigos, lo que indican los indicadores. La organización Internation acaba de publicar el índice Expat, que mide las condiciones de vida de los extranjeros en 59 países. El mejor calificado fue Taiwán y a Colombia le dio el puesto 25, pero con el 4º lugar en facilidad para establecerse, el 8º en sentirse como en casa, el 5º en calidez de la amistad y el 3º en facilidad para encontrar amigos. Esto indica que el riesgo es que te quedes acompañado. Esto es lo que indican los indicadores. El Ministerio de Hacienda pretende atacar la financiación de los más vulnerables con el sistema ilegal llamado gota a gota, que además de poner en riesgo la integridad del deudor, lo fuerza a pagar intereses de hasta el 791% anual. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley mediante el cual se busca mejorar el acceso a mecanismos de financiación a todos los colombianos, especialmente a los de más bajos recursos, que debido a su informalidad laboral, falta de educación financiera o ausencia de garantías para respaldar sus créditos, muchas veces se ven obligados a usar los llamados gota a gota o pagadiarios. El esquema ilegal de los gota a gota incluye cobranzas en los que se puede ver afectada la integridad del deudor, así como tasas de interés que, según estudios del Ministerio de Hacienda, pueden llegar al 791% efectivo anual, más de 15 veces el límite fijado para un crédito formal. Concretamente, la iniciativa contempla incentivos a préstamos dirigidos a población informal, pasando por créditos a pequeños productores del agro, así como financiación a los micro y pequeños emprendedores, todo con respaldo por parte del Fondo Nacional de Garantías hasta del 90% de los préstamos. El respaldo de la garantía será mayor para los créditos de más bajo monto, que generalmente son usados para menguar necesidades urgentes de corto plazo. Según cifras del DANE, el 44,9% de la fuerza laboral colombiana, es decir, 4,89 millones de trabajadores, se encuentran en la informalidad y el 75% de los negocios no tiene un registro ante la Cámara de Comercio. La Secretaría de la Mujer de Villavicencio activó los protocolos de emergencia en busca de él o los autores de 2 ataques contra mujeres de esa ciudad con pegante de caucho en los que ellas han perdido su cabello. 2 extraños atentados contra la integridad de 2 jóvenes mujeres se registraron en los últimos días en Villavicencio. La víctima del más reciente capítulo lo publicó en sus redes sociales. Esto es bastante denigrante para mí, tener que llegar a este punto. Pero creo que es absolutamente necesario. Yo creo que esto no puede seguir pasándome ni a mí ni a ninguna mujer. Carol Ninco fue atacada frente a su casa el pasado 22 de marzo por un hombre que le lanzó pegamento industrial. Me acaban de desocupar un tarro de boxer en mi pelo y no tengo ni idea la razón. Jennifer Gómez es otra víctima de este raro caso. El pasado 18 de marzo salía de la universidad cuando fue atacada por un hombre al frente de otros estudiantes. Mi reacción fue mirar qué pasó, quién fue. El caso es que ya el tipo y el hombre iba corriendo. Mi reacción no fue perseguirlo o hacer algún tipo de bullicio, sino pensar en, digamos, que mi bienestar físico como mi cabello en ese momento. En medio de su desesperación buscó ayuda, pero tuvo que resignarse a cortarse el pelo. Yo realmente estaba en shock, pero a la vez dije, no, aquí ya no hay nada que hacer. Realmente me voy a quitar el cabello, ya no hay nada. Ya no se puede hacer nada. Fue completamente en la raíz, fue en este lado de la cabeza. Fue un hecho de que realmente fue muy impactante para mí. No se explica por qué la atacaron, pero aseguró que lo sucedido la afectó profundamente.
por lo general, digamos que lo físico es algo que nos ayuda tanto en la autoestima como en la estabilidad emocional y esas cosas, pero entonces que le hayan afectado directamente un punto en donde digamos de que nos da cierto, no estoy diciendo completamente, sino cierto valor, digamos, personal, como también social, como también como las demás lo ven a uno, es muy denigrante. Las autoridades en Villavicencio advierten que están tras la pista de los responsables, pero afirman que por el momento su prioridad es acompañar a las víctimas. Activamos la ruta y seguimiento a las mujeres desde el marco jurídico y psicosocial. Esperamos que las entidades competentes realicen su investigación. Con la revisión de cámaras y testimonios, las autoridades adelantan las investigaciones, mientras que desde la alcaldía de Villavicencio se convocó a un consejo de seguridad. Ya terminaron los plazos muertos y las rebajas de los créditos de ICETEX ordenados en la pandemia, pero hay rebaja de intereses y suspensión del cobro para quienes puedan probar que todavía no pueden empezar a pagarlo. En marzo del 2020, cuando se decretaron las primeras medidas para soportar los efectos económicos derivados de la inactividad laboral y comercial de la pandemia, el gobierno creó el Plan de Auxilios Educativos para estudiantes que tenían créditos con ICETEX, cuyo objetivo consistía en congelar las deudas y los pagos mensuales que debían hacer. Este mes de marzo, cuando se cumplen 2 años de esta medida, la ayuda se termina y como consecuencia 160.000 beneficiarios de los créditos deben empezar a realizar sus pagos regularmente. Sin embargo, ICETEX implementó 2 nuevas ayudas para los deudores en consideración a las condiciones precarias de los bolsillos estudiantiles. Disminución de tasa de interés sobre el crédito en 50% de puntos adicionales al IPC. Esta medida consiste en que quienes hayan accedido al beneficio de reducción transitoria de la tasa de interés durante la pandemia tendrán un nuevo alivio que aplicará entre marzo y agosto de este año, es decir, 6 meses, y en que se disminuye esa tasa de interés en el 50% de los puntos adicionales al IPC o índice de precios al consumidor. Se aplicará automáticamente al capital que debe el estudiante sin necesidad de que se solicite. Suspensión del pago de la cuota por 6 meses si se encuentra desempleado. Los estudiantes que tengan un crédito con ICETEX y estén en periodo de amortización, es decir, que ya hayan empezado a pagar no solo los intereses, sino el capital que le prestaron y que se encuentren desempleados, ellos mismos o aquellos de quienes dependan económicamente podrán solicitar la suspensión del pago de la cuota del crédito durante 6 meses, que se puede prorrogar por otros 6 meses sin que este plazo cause intereses adicionales. Para esta ayuda sí es necesario llamar a las líneas de ICETEX para solicitar. A horas de haber ganado la consulta de la derecha, Federico estaba a manteles con los poderosos de la justicia y la economía y el empleo que anda buscando el presidente Duque para cuando ya no lo sea. Confidenciales de campaña. Ha ganado un sueño colectivo y plural. Los candidatos presidenciales no solo buscan alianzas con otros políticos y partidos para incrementar sus votos, también intentan conseguir apoyos entre los industriales, los empresarios, los bancos y la gran prensa. Se atreven a tomar unas banderas que ni siquiera tienen la autoridad moral para hacerlo. Al menos eso está haciendo el ganador de la coalición Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, un paisa tradicional a quien solo se veía en Bogotá en cortas estadías. Gutiérrez no perdió tiempo cuando supo que el día de las elecciones había logrado obtener más de 2 millones de votos, por lo que quedó ubicado entre los favoritos a ganar la presidencia. El lunes siguiente, después de las elecciones del domingo 13 de marzo, el candidato de la derecha política del país estuvo en un almuerzo muy animado en uno de los restaurantes predilectos de la élite bogotana. Su mesa no podía contener más poder. Los acompañantes del candidato el lunes 14 fueron Gabriel Gilinski, nuevo propietario de la revista Semana y ahora socio, junto con su padre Jaime, de los grupos Nutresa y Sura. El anterior dueño de Semana, Felipe López, hoy retirado de sus actividades periodísticas, y el exfiscal general Néstor Humberto Martínez, quien renunció presionado por las revelaciones del caso Odebrecht. Del abogado Martínez y de Gilinski se sabe que tienen múltiples intereses personales y particulares. ¿Quién sabe si Gutiérrez ya está atrapado por ellos? Si bien dan algunas esperanzas, no nos permite ser ingenuos. Mientras más se acercan las elecciones presidenciales, menos tiempo permanecerá el actual jefe de Estado en la Casa de Nariño. Después del 7 de agosto, Iván Duque, de 45 años de edad, será expresidente y estará desempleado, aunque con una pensión de alrededor de 30 millones de pesos mensuales.
Pero Duque no se ha quedado quieto. Siendo tan joven, no quiere dedicarse a la vida contemplativa. Por eso, su círculo anda buscándole ocupación. Es así que sus funcionarios más cercanos y, según se informa, él mismo, han aprovechado los viajes al exterior para dejar saber en la alta diplomacia internacional que estaría interesado en dirigir un organismo internacional de Naciones Unidas. Especialmente han preguntado por la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, aprovechando las políticas de acogida a los migrantes venezolanos que el gobierno ha desplegado. El director de ACNUR, Filippo Grandi, termina su mandato en junio del año entrante. La segunda oficina de interés por la cual han inquirido los funcionarios colombianos es la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, que promueve una migración humanizada en este mundo convulsionado por guerras externas e internas. El director general, Antonio Vitorino, termina su periodo de 5 años en octubre de 2023. Y el tercer cargo de interés para Duque sería el programa de la ONU para el medio ambiente, un tema en el que el saliente presidente de Colombia ha querido mostrarse como líder en el plano externo, aunque aquí se ha criticado en ese campo. La directora ejecutiva del programa es Inger Andersen, quien fue nombrada hace 3 años para un periodo de 4. Ella también está de salida y su puesto quedará disponible. De una elección presidencial libre, transparente. El obstáculo para el presidente es que los 3 directores de estos 3 organismos de la ONU son súper especialistas en sus materias con largas hojas de vida y estudios en los asuntos que les competen. El currículum de Duque no es tan amplio como el de ellos. La nanotecnología ya hizo posible la construcción de un robot con tentáculos capaces de llegar a cada derivación pulmonar, depositar allí medicinas o extraer muestras de tejido. El aparato aún no se prueba en humanos. En la Universidad de Leeds, en Inglaterra, un equipo científico diseñó un robot con tentáculos creado exclusivamente para que pueda entrar en el cuerpo humano hasta los pulmones y para alcanzar con el mínimo riesgo las partes más pequeñas de los bronquios. Esta herramienta robotizada de invaluable ayuda médica es larga, estrecha y está formada por una serie de cilindros de 2 milímetros, cada uno que moldea una figura semejante a la de un tentáculo con capacidades de alta movilidad. Tiene la ventaja de que es mínimamente invasivo y puede ser monitoreada desde fuera. Este robot será guiado por un sistema de imanes y será útil, entre otras funciones, para distribuir los compuestos de la quimioterapia en el cuerpo del paciente o para tomar muestras de tejido con un catéter que tiene en la punta para realizar las pruebas médicas. El tentáculo magnético es suave y fácil de maniobrar. Por el momento ya se han realizado pruebas en moldes que recrean los bronquios y han sido exitosas. El próximo paso será la realización de pruebas en cuerpos sin vida. Según sus creadores, quienes más se beneficiarán en los próximos años de esta herramienta serán los pacientes con cáncer o con enfermedades pulmonares. La ciencia ya está conociendo con detalle la diferencia entre el hambre y las ganas de comer. Conocer la diferencia no solamente le va a permitir a usted alimentarse mejor, sino también evitar los problemas asociados a la obesidad. Aunque muchos no lo crean, las comidas en horarios establecidos sí traen beneficios en la salud física y mental de los humanos. Tener ciertos patrones de horarios establecidos durante el día tiene muchas ventajas en salud y el no tenerlos generan desventajas que nos pueden abrir puertas para cierto tipo de enfermedades. Con ayuda de un profesional de la nutrición y según las condiciones de salud de cada quien, se debe establecer el número de comidas al día que no son las mismas veces para todos. Una vez esté clara la frecuencia diaria de la alimentación personal, debe también establecerse la cantidad, calidad y equilibrio de cada una de las ocasiones en que haya un plato en nuestra mesa. Es decir, cumple un horario de comidas más o menos respetados durante los 7 días de la semana, pero le estoy garantizando también a mi cuerpo la calidad de los nutrientes que le estoy metiendo en esos horarios de alimentación. También tiene importancia el tiempo y el espacio que dediquemos a la renovación temporal de sus fuerzas. No comienza ni siquiera con un plato de comida, comienza acá, desde la decisión que yo tome y desde la sensación también que yo sienta para comer. Diferenciar cuando realmente tengamos hambre y cuando no es indispensable es vital para evitar ingerir alimentos si no se necesitan. Quien distinga entre la ansiedad de comida y el requerimiento físico de alimentos no sufrirá de sobrepeso, pero sobre todo de desórdenes emocionales. Los últimos años, el ritmo de vida nos ha llevado perfectamente a confundir señales reales de apetito
con señales tal vez de algo que la ciencia en los últimos años ha encontrado como hambre emocional. Tal como sucede en otras actividades que exigen disciplina como el ejercicio diario, comer en horarios establecidos necesita de orden y planificación. Los beneficios se notarán rápidamente. Recta final para conocer el futuro administrativo del Deportivo Pereira. Gerson Caucha. Mauricio, este lunes los hinchas del Pereira estarán atentos a que se concrete el proceso de venta o a que el anterior propietario recupere el poder. Mañana se conocerá quién asumirá el control de Deportivo Pereira. Las opciones son la empresa APS Proyectos S.A., que ya llegó a un acuerdo con el agente liquidador para comprar el equipo, pero todavía no realiza el pago. Si mañana a las 4 de la tarde no ha ingresado dinero alguno, debe pasar despacho el martes y saldría, decimos nosotros, con auto de fecha martes, pero notificado el miércoles. Si mañana APS Proyecto S.A. no consigna la suma de 32.200 millones de pesos, el anterior propietario y máximo acreedor, Álvaro López, quien tenía el control antes de que el equipo entrara en la ley de quiebra, recibirá el club. Una vez eso suceda, pues nosotros buscamos hacer plata vendiendo la participación nuestra. Esa es la interpretación que le estamos dando a nosotros y lo que esperamos que se dé. Y es que mañana vence la prórroga que solicitó el comprador y que a su vez el mismo Deportivo Pereira pidió ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira para que APS Proyectos S.A. culmine el proceso de compra, en el que incluso tuvo que cambiar de objeto social para cumplir con los requisitos que las autoridades deportivas exigen para que una empresa sea la nueva dueña de la institución deportiva. Noticias 1 contactó a Yonomar Candamil, agente liquidador de Pereira, quien no respondió al ser consultado por si tenía conocimiento de cuándo se realizará el pago que acordó con la empresa APS Proyectos S.A. Por lo menos 5.000 personas se dieron cita esta mañana en la Plaza de la Cultura de Varsovia para llevar a cabo este performance colectivo sobre las víctimas de la guerra de Ucrania. Así se iniciaba el que el gobierno ucraniano y sus activistas llamaron el Día de Acción por su país en el resto de las capitales de Europa. Madrid, Ámsterdam, Londres, Berlín e inclusive ciudades intermedias hicieron su propio Día Ucraniano. Las manifestaciones en la zona ocupada de Donetsk y en Moscú fueron confrontadas por los rusos con munición de guerra. Nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. Para que nuestro trabajo se fortalezca en 2022, pueden hacer sus donaciones aquí, en baki.co/inclinada la red independiente. Y para agradecer su generosidad hasta terminar el mes, por cada 50 donaciones recibidas, seguiremos regalando una magnífica sombrilla de la verdad a uno de nuestros backers. Muchas gracias por elegir la independencia.